Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprendo en Casa relacionado con la última semana 37, curso de comunicación. Y en esta ocasión la actividad es muy similar tanto para los años de primero hasta quinto de secundaria, ya que trabajaremos la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y la actividad está relacionada con la situación actual de la pandemia que hemos vivido durante este año. Y ante ello tenemos que preguntarnos, ¿cómo nos ha desafiado la pandemia y los hechos vividos? ¿Qué nos proponemos y qué compromisos podemos asumir para continuar con nuestro desarrollo? Estas preguntas nos orientarán en el trabajo de esta semana. Por eso en el día 1 el reto será escribir la primera versión de una crónica sobre su comportamiento ante las medidas de restricción social y qué compromisos asumirá para contribuir al desarrollo de su familia, comunidad y país. Para ello tenemos que considerar que nuestra crónica presenta un título, introducción, desarrollo y conclusión, escribir con lenguaje sencillo y responder a las preguntas ¿qué pasó?, ¿cuándo pasó?, ¿cómo?, ¿dónde y por qué? El título tiene que sintetizar el tema de la crónica de manera creativa y original. Utilizar una pregunta, una cita textual, una descripción, un hecho informativo, una analogía, una anécdota u otro recurso para iniciar la crónica. Tenemos que relatar los hechos vividos durante la pandemia y la forma como enfrentamos las nuevas situaciones utilizando verbos en primera persona gramatical. Utilizar conectores y adverbios de tiempo para secuenciar los hechos en orden. Las reflexiones sobre los hechos relatados deben estar relacionados con los que continuaremos haciendo. Para hacer esta actividad tenemos que recordar que la crónica deriva del griego cronos, que significa tiempo. Es una narración que relata hechos verídicos y de interés a la comunidad. Los episodios que se relatan se presentan por orden cronológico, de tal manera que el lector puede conocer el origen de unos hechos y el desenlace final de los mismos. Entonces, una crónica principalmente es de género narrativo y relata, es decir, narra historias. Recuerda que las historias son reales. La narrativa es corta y cuenta con un eje en torno del cual gira la historia. Trata eventos cotidianos y tiene un lenguaje simple y coloquial. Incluye también comentarios del cronista, la persona que escribe, o de los testigos del hecho. Veamos un ejemplo de crónica en donde identificaremos las partes. Tenemos un título, una imagen, un párrafo de introducción, los siguientes párrafos de desarrollo y el último párrafo de conclusión. Esta crónica, por ejemplo, trata acerca de una situación relacionada con la pandemia, experiencia de Daniel Manrique respecto al pintado de murales que realizó durante este año. Observa cómo inicia la introducción. Los primeros días de la pandemia apenas se sintieron en San Cristóbal. Las pisadas de los jugadores seguían frescas en las losas deportivas y la gente paseaba tranquila por las estrechas escaleras del empinado cerro. La falta de previsión persistió a pesar de la muerte de un vecino. Ignorábamos si había fallecido a causa del virus, pero al mes comenzaron las muertes. Narra con tristeza. De pronto todos conocían a alguna víctima de COVID en su círculo cercano. En este caso, el autor ha decidido iniciar o introducir el texto a través de una descripción detallada del antes de los hechos, del antes del COVID. De esa manera también nosotros podemos iniciar nuestra crónica. En los siguientes párrafos de desarrollo narra cómo es que Daniel Manrique decide iniciar este pintado de murales, así como algunos problemas que presentó. En la conclusión, el autor menciona lo siguiente: la noche avanza y las anécdotas sobran. 8 meses de pandemia parecen ser insuficientes para el virus que todavía mantiene a muchos en el encierro. Daniel saldrá mañana con sus baldes de pintura en mano para continuar su labor. Por desgracia, aún hay muchos rostros que perennizar. Nota cómo el autor concluye el tema, pero también deja abierta la posibilidad de que esta situación todavía continúa. Y recuerda que esto es así y tenemos que considerarlo en nuestra crónica. Una vez conociendo las partes de la crónica, vamos a planificarla. Toma en cuenta y considera que el tipo de texto ya sabes que es narrativo. Por eso su propósito será relatar los hechos más desafiantes que vivimos durante la pandemia y que nos permitieron asumir compromisos. Va a tratar entonces de una experiencia durante la pandemia, irá dirigido a compañeros, docente y familia, y el lenguaje será coloquial y sencillo. El título que pienso colocarle es La pandemia, un desafío y aprendizaje para la vida. Tenemos que planificar cómo pensamos introducir el texto. Puede ser con preguntas, cita textual, una descripción o un hecho informativo. Veamos algunos ejemplos. Si deseamos comenzar con pregunta, por ejemplo, podríamos iniciar de la siguiente manera: ¿cómo la pandemia cambió mi vida? La lucha contra este enemigo invisible despertó nuestra grandeza humana. También con cita textual.
¿Cuánta razón tenía el poeta romano Horacio cuando dijo: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos? Hoy puedo dar fe de ello. O podemos iniciar con un hecho informativo. La pandemia del COVID-19 llegó al Perú a inicios de marzo del 2020 y a la fecha ha cobrado la vida de casi 36.000 peruanos. También podemos iniciar con descripción como lo hizo el autor del texto anterior. Eran días emocionantes. Volvería al colegio y esperaba con ilusión ese ansiado encuentro con mis compañeros, hasta que un singular motivo obligó a suspender el inicio de clases. Se trataba de una extraña enfermedad que nos amenazaba de muerte y empezó a alarmarnos. Fue a partir de ese momento que me convertí en testigo y protagonista de la hazaña más desafiante que haya tenido en toda mi vida. Entonces, en la planificación yo he pensado hacerlo con pregunta: ¿cómo la pandemia cambió mi vida? Luego hay que escribir acerca de los hechos que pensamos relatar. Aquí esto es personal porque cada uno ha experimentado diversos hechos desafiantes, por ejemplo algunos relacionados con la enfermedad o lamentablemente la muerte de algún familiar, otros respecto a algún desafío económico, otros problemas familiares debido a la convivencia o también el desafío mismo del estudio a distancia. Entonces los hechos que vamos a detallar dependen de nuestra experiencia y eso lo vamos a escribir aquí. ¿Qué experiencia o qué hechos desafiantes hemos vivido en la pandemia? Luego también tenemos que pensar, por ejemplo, qué situaciones puntuales pensamos que son importantes de detallar o describir, siempre relacionándolo con el hecho anterior. Pues también tenemos que planificar la reflexión que irá al final de nuestra crónica y preguntarnos qué reflexión final podría escribir de modo que evidencie una mirada esperanzadora y optimista del futuro para seguir construyéndonos como país. Recuerda que esta reflexión está relacionada con los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este año después de la experiencia que hemos vivido. Y una vez que hemos planificado ya podemos escribir el texto. Pero antes quiero recordarte que como es un texto narrativo podemos usar conectores temporales como antes, anteriormente, después, luego, mientras tanto, al mismo tiempo, por último. Estos conectores nos permitirán unir las ideas y también ir generando más a fin de que sea mucho más fácil la escritura. Entonces yo decidí titular mi texto La pandemia, un desafío y aprendizaje para la vida. Aquí iría mi nombre, el nombre del autor, y luego aquí tenemos mi introducción. En este caso yo decidí iniciar con pregunta. ¿Cómo la pandemia cambió mi vida? Es una pregunta que me hago ahora en diciembre del 2020, cuando la situación parece haber mejorado un poco, aunque aún está latente un posible rebrote. Todo inició en marzo, cuando, y ahí empiezo a narrar el inicio de la historia, el inicio del desafío o reto del cual voy a tratar. Como les he mencionado, les sugiero centrarse solo en un aspecto, sea a nivel de salud, económico, familiar o educativo. Entonces lo narramos en esta parte de aquí, luego continuamos la narración y aquí vendría a ser el nudo o el problema que se suscitó. Por eso empezamos con el conector de pronto, ¿no? Porque no lo esperábamos. Aquí narramos el problema, lo que pensamos o lo que pensé en ese momento, cómo afrontamos la situación. Lo primero que hicimos fue, y ahí las acciones que tomamos frente a esa situación o problema que tuvimos. En el siguiente párrafo podríamos escribir los aprendizajes. Después de toda esta travesía y el desafío que significó la pandemia, comprendo que esta vendría a ser una primera reflexión respecto a lo que hemos vivido. Y en la conclusión podríamos resumir esos aprendizajes en esta primera parte. Finalmente debo decir que esta situación que he experimentado me ha permitido, y de ahora en adelante, y aquí escribimos los compromisos. A partir de lo que hemos experimentado, ¿qué acciones vamos a tomar en adelante para precisamente no repetir y que las personas que lean nuestro texto no experimenten una situación como la que ustedes han tenido? En el día 2 tenemos que hacer una revisión más exhaustiva respecto a esta primera versión. Por eso la actividad del día 2 es redactar la versión final de la crónica. Tenemos que revisar detenidamente la primera versión utilizando los criterios mencionados en la primera evidencia. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y darle like a este video para dejarme saber que fue de utilidad. También te invito a ver la lista de reproducción porque seguramente encontrarás algún otro video de utilidad. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.